Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en este segundo día de la serie de webinarios Desafíos, Retos y Estrategias para el Saneamiento de las Ciudades, coorganizado por Veolia y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, con el apoyo del Fondo del Agua de Guayaquil, Fondagua. Ayer tuvimos una revisión, un análisis de la legislación ambiental y cómo afecta la operación de los gobiernos autónomos descentralizados, de los gobiernos seccionales del Ecuador. En la jornada de hoy vamos a revisar o hacer un diagnóstico socioambiental de la situación de la calidad del agua del río Daule. Nuestros invitados de hoy los van a conocer ya mismo. Una norma básica para participar en estos webinarios con sus preguntas pueden ser tanto a través del chat, que está abierto para las consultas y que un staff nuestro, el equipo nuestro, va a estar filtrando de forma que no se repitan y podamos evacuar la mayor cantidad posible, o incluso participar vía video haciendo esas preguntas, para lo que van a ser necesarias unas verificaciones que también nuestro staff va a estar realizándolas. Les decía que en esta jornada se va a hacer un diagnóstico, se va a revisar el diagnóstico que existe socioambiental de la situación actual de la calidad del río Daule. Nuestros invitados de hoy son Luis Domínguez, él es director del Centro del Agua y Desarrollo Sustentable de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Giovanni Ginata, que es secretario técnico del Agua de Guayaquil, y la ingeniera Jessica Guerrón, que es gerente de Medio Ambiente de Interagua S.A. Veolia. El doctor Domínguez va a estar disertando respecto de la situación en el río Daule, los desafíos de la expansión urbana y agrícola en la cuenca del río Daule. Como les mencionaba, él es director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Escuela Superior Politécnica del Litoral desde 2009, es graduado en Ciencias Biológicas Aplicadas, tiene un doctorado en ese campo, ha participado en diferentes proyectos de cooperación, particularmente con auspicio de la Unión Europea. Los proyectos en los que participa y dirige se centran en comprender los impactos del cambio de uso de suelo y del clima sobre los ecosistemas acuáticos. Tiene particular interés en promover la gestión integrada y participativa de los recursos hídricos. Sin más, los dejo entonces en este inicio del segundo día de webinarios organizados por Veolia, la Escuela Politécnica del Litoral, con el apoyo de Fondagua. El doctor Domínguez con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, pues, felicitar a Veolia y agradecer tanto al Fondo del Agua, a Veolia y a la ESPOL por haber generado este espacio, ¿no?, en el cual durante el día de ayer y los siguientes días seguiremos conversando en torno a lo que conocemos de lo que es la cuenca del río Daule, que es nuestro área de acción, ¿no? La presentación que he traído el día de hoy para ustedes parte de una escala un poco más grande. Iniciamos hablando de la cuenca del río Guayas. Recordemos que la cuenca del río Daule es parte de esta cuenca de mayor tamaño llamada cuenca del río Guayas, que ha sido la unidad de estudio por parte de la ESPOL, de nosotros como academia, ¿no?, a fin de comprender cómo las actividades humanas que se llevan a cabo dentro de esta cuenca pueden conllevar a un cambio en nuestro entorno, y conocer si ese cambio es positivo o es negativo en términos sociales, ambientales y económicos para nuestra sociedad. Entonces, tal vez el punto de partida es, bueno, recordar a la audiencia, cuando hablamos de una cuenca, ¿qué es una cuenca? Bueno, cuando hablamos de una cuenca, hacemos referencia a toda la superficie de una determinada región que drena hacia un punto en común, ¿no? En el caso de cuando hablamos en la cuenca del río Guayas,
estamos hablando de toda la superficie del territorio ecuatoriano que drena hacia la desembocadura del río Guayas. Conceptos importantes de recordar que sobre esta cuenca es sobre la cual nosotros llevamos a cabo nuestras actividades, construimos nuestras ciudades, construimos nuestros campos, establecemos nuestras plantas de tratamiento de agua potable y demás. Entonces, esta cuenca se convierte en una fuente de servicios para la comunidad, pero también es una fuente a la cual nosotros liberamos el resultado de nuestras actividades, siendo esto, por ejemplo, las descargas que producen nuestros campos o las descargas que producen nuestras ciudades, ¿no? Y recordar que, en este caso, todos quienes compartimos la cuenca del Daule o la cuenca del Guayas, estamos sobre el mismo barco, compartiendo los mismos recursos y siendo beneficiados o afectados por las mismas razones. Ahora, para ponerlas en contexto, cuando hablamos de la cuenca del Guayas, ¿no?, en la cual está embebida la cuenca del Daule, pues recordemos que la cuenca del Guayas conlleva alrededor de 8 provincias de nuestro país: Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo y Santo Domingo. Tiene una superficie de un poco más de 34.000 kilómetros cuadrados, representa cerca de 6 millones de habitantes, de acuerdo al último censo del INEC del 2010. Estamos seguros que para hoy seremos mucho más. Estamos hablando de cerca del 40% de la población nacional y el 13% del territorio ecuatoriano. Ahora, la cuenca del río Guayas, en la cual se encuentra la cuenca del Daule, es claro que es un eje de desarrollo, es un motor de desarrollo para nuestro país. No basta tan solamente con recorrer las carreteras de los diferentes cantones que se asientan a lo largo del río Daule y del río Babahoyo para poder observar la riqueza que la naturaleza nos provee, donde esta riqueza se traduce en términos de producción agrícola, se traduce en términos de pesquerías, y no solamente pesquerías industriales, sino también pesquerías artesanales, que en muchos casos se convierten en una pesquería de subsistencia para muchas comunidades en zonas remotas de nuestra región, de nuestra ciudad. Es también cuna del sector camaronero, uno de los más productivos del mundo, y es cuna de la ciudad de Guayaquil, cerca de 3 millones de habitantes, un puerto importante a nivel mundial, y la cuenca al final del día nos provee muchos beneficios, ¿no? Y también acoge algunas áreas declaradas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y también protegidas a nivel de convenios internacionales, tales como el convenio Ramsar, que busca preservar nuestros humedales. Ahora, nuestro entorno, la cuenca del Guayas, está dominada por la actividad agrícola, ¿no? Y como les mencionaba, si viajamos por los campos podemos ver que hay agricultura hasta donde alcancemos a ver con nuestra vista, ¿no? Y esta agricultura está dominada por arroz, banano, café, cacao y caña de azúcar. Entonces, es innegable que nuestra región no es una región industrializada, es una región dedicada a la agricultura. Y esta expansión agrícola que hemos observado durante los últimos años, pues conlleva a una intensificación de las actividades, a un desarrollo agroindustrial, a una oportunidad de generar riqueza para nuestras comunidades, pero también conlleva una responsabilidad de que ese desarrollo agrícola no conlleve a una afectación de nuestro entorno, una afectación que puede verse reflejada en términos del deterioro del medio ambiente o en términos del deterioro de nuestra salud. Otro elemento importante cuando hablamos del río Daule y del río Guayas es comprender que frente a la ciudad de Guayaquil, lo que nosotros conocemos como un río Guayas no se comporta necesariamente como un río cuando asociamos al concepto de un río como un cuerpo de agua que fluye en una única dirección. Basta con detenerse frente al Malecón 2000 y observar que a cierta hora del día los lechuguines fluyen hacia el sur, mientras a cierta hora del día los lechuguines se trasladan hacia el norte, ¿no? Entonces es claro que hay una influencia de la marea, y es esta influencia de la marea la que le da el entorno de convertirse en un estuario. Entonces, más que el río Guayas, realmente estamos hablando de una ría, como se lo conocía antiguamente, o de un estuario del Guayas. ¿Por qué este aspecto es importante? Porque este aspecto nos permite reconocer que ese río Daule se conecta a través de este estuario con el río Babahoyo. Y de ahí la importancia de que cuando hablamos de gestión de nuestras cuencas, tal vez mirar no solamente hacia la cuenca del Daule, sino también no perder de vista a la cuenca del Babahoyo, dada esta conectividad. Ahora, la cuenca del Guayas
no es solamente agua superficial, no es solamente el agua que vemos fluir por nuestros ríos y arroyos, sino también tenemos un recurso valioso que es el agua subterránea. Y en el caso del agua subterránea de nuestra región, ha sido poco estudiado, mas sin embargo sabemos que existe un gran potencial e incluso muchas actividades agrícolas como la producción de caña de azúcar hacen uso de manera intensiva de estas aguas subterráneas, ¿no? Entonces, cuando pensemos en recursos hídricos en nuestra cuenca, no solamente ver hacia el agua superficial, sino también considerar el agua subterránea. Ahora, los he puesto un poquito en contexto en torno a cuál es el entorno en el que vivimos, ¿no? Y cuáles son las actividades que se llevan a cabo. Revisemos ahora un poquito en torno a cuáles son las presiones que nuestras actividades ejercen sobre esta cuenca, ¿no? Entonces, como punto de partida hemos dicho la cuenca del Guayas y la cuenca del Daule, ambas son cuencas dedicadas predominantemente a la agricultura. La actividad agrícola, a fin de intensificar o de maximizar su producción, en muchas ocasiones recurre al uso de agroquímicos, siendo estos agroquímicos pues correspondientes a pesticidas, para controlar las enfermedades, las pestes, y a fertilizantes. Y en la gráfica que les estoy compartiendo ahora en pantalla podrán observar una estadística de la FAO en el cual se indica que en el 2017 en Ecuador se aplicaron en promedio cerca de 13.9 kilogramos de pesticida por hectárea de cultivo. Y si ustedes observan en el mapa en términos de código de colores, podrán ver que esta tasa de aplicación o este nivel de aplicación de pesticidas no es observado en los países cercanos como Colombia, Perú, más sí se observa en países como, incluyendo China y Brasil. Entonces el mensaje es, Ecuador se encuentra entre los países que tiene las más altas tasas de aplicación de pesticidas en el mundo. Un segundo elemento que he querido compartir con ustedes para poner en contexto en torno a la actividad agrícola es la aplicación de fertilizantes. Hemos dicho, a fin de incrementar la riqueza de nuestros campos, la producción, la productividad de nuestros campos, hacemos uso de pesticidas para controlar las enfermedades, pero hacemos también uso de nutrientes, y en el caso de nutrientes, otra estadística global del 2017 nos muestra que en Ecuador utilizamos alrededor de 74 kilogramos de fertilizante por hectárea durante el 2017, donde con eso conllevamos a una producción de 3.4 toneladas de cereales. La reflexión aquí que hago es, en la gráfica ustedes podrán observar que en el caso de Ecuador, ¿sí?, podemos observar que con la misma tasa de aplicación de nutrientes, países como Colombia o países como Brasil logran una mayor productividad. Entonces, el mensaje es, necesitamos repensar si el uso de nuestros fertilizantes es el adecuado o si con la misma tasa de aplicación deberíamos incrementar nuestra productividad. Entonces, de estas dos láminas anteriores, mi mensaje en torno a los impactos de la agricultura es, la agricultura puede conllevar un impacto tanto sobre las aguas superficiales como sobre las aguas subterráneas. Recordemos que en el Ecuador más del 80% del agua que se extrae de ríos y arroyos es dedicado para la agricultura, ¿no? Entonces, si consideramos que tal vez nuestra legislación es aún un poco limitada en torno a los criterios permisibles para las descargas de los campos agrícolas, estamos ante una potencial amenaza que debe ser considerada a nivel de Estado, a nivel de gobiernos locales y de gobierno nacional. Existe un reto, por supuesto. La agricultura, a diferencia de una ciudad, no descarga de una manera puntual a lo largo de un tubo, ¿no? La agricultura descarga de una manera difusa a través de diferentes sectores dentro del campo agrícola, ¿no? Entonces resulta necesario, o una reflexión es, dado que nuestra cuenca se dedica a la agricultura y dado que utilizamos pesticidas, es necesario conocer, bueno, cuáles son los niveles de estos pesticidas en nuestras aguas y si estos niveles representan un peligro para la salud de nuestros habitantes o para los ecosistemas. Y en ese aspecto, con el acompañamiento de la cooperación internacional, y en este caso en un consorcio que tenemos entre universidades del país que lo conforman, la Escuela Politécnica Nacional, la ESPOL, la Universidad de Cuenca y la Universidad Técnica del Norte, con acompañamiento del gobierno de Bélgica, hemos podido levantar información en torno a la presencia de pesticidas dentro de nuestra cuenca, ¿no? Y lo que es claro es que hay residuos de pesticidas llegando hasta nuestros cuerpos de agua
y por lo tanto es necesario establecer programas nacionales de monitoreo que nos permitan determinar si estas tendencias son crecientes o decrecientes, si estas tendencias están conllevando a una afectación a los ecosistemas y si la presencia de estos contaminantes en el agua pudiesen conllevar a un problema para la salud de nuestra población. Solo para mostrar unos números en torno al uso de pesticidas en nuestra cuenca o en el país, podemos ver que de acuerdo a la Superintendencia de Compañía, en el 2019, se reportaron ventas de agroquímicos por alrededor de 257 millones de dólares. ¿Sí? Mientras que si los clasificamos en términos de ventas de abonos y de productos químicos para uso agrícola, hablamos de 1.053 millones de dólares durante el 2019. Entonces es un sector importante en términos económicos del país, pero también es un sector el cual necesitamos prestar mayor atención a fin de incrementar eficiencias, ¿sí? Hacer un uso responsable de estos productos y preservar la salud de nuestros ecosistemas. Otro trabajo que hemos podido realizar en acompañamiento de los colegas del exterior y de los colegas de la Red Nacional ha sido levantar información en torno a la calidad ambiental que tienen nuestros ríos y arroyos. Y en este caso, durante el 2017, llevamos a cabo un programa de monitoreo en el cual, a base de un muestreo de calidad de agua y un muestreo de indicadores biológicos, que en este caso son pequeños insectos que habitan dentro del agua, pero que nos pueden mostrar cuáles son las condiciones de estos entornos, pues observamos claramente que hay un gradiente en términos de que existen zonas relativamente prístinas dentro de nuestra cuenca, generalmente en las partes más altas y más remotas, y zonas más impactadas, predominantemente en la parte baja, y en donde el principal factor que es identificado como una fuente de presión ambiental para el ecosistema es el cambio del uso del suelo, es decir, predominantemente la actividad agrícola que se lleva a cabo en nuestros campos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de fertilizantes, pues es verdad, hacemos uso de nutrientes para incrementar la productividad y la agricultura es motor de desarrollo y genera riqueza en nuestros campos, pero también es verdad que un uso no adecuado de estos productos puede conllevar al deterioro de nuestros ecosistemas, y no solamente de los ecosistemas superficiales, sino también de los recursos hídricos subterráneos. Lo que estoy compartiendo ahora en pantalla es resultado de un trabajo que lo hicimos con un colega de la Universidad Técnica de Lisboa hace algún tiempo, y en el cual se determinó la vulnerabilidad que tenía el acuífero del río Daule a la contaminación por agroquímicos. Existen particularidades dentro de la cuenca del río Daule, tales como su baja altitud, el tipo de suelo, su permeabilidad y la cercanía de la superficie al acuífero, lo cual pone en riesgo el recurso hídrico subterráneo debido al excesivo uso de nutrientes y pesticidas. Ahora, otra presión que enfrenta nuestra región es el crecimiento urbano. Está claro, y en la gráfica que he traído para compartir, se muestra cómo nuestro país desde los años 50 hasta hoy en día ha reducido de manera importante su población rural y hoy en día empieza a estar dominado por una población eminentemente urbana. Tal es así que, de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, para el año 2050, más del 70% de los pobladores de nuestro país estarán asentados en ciudades, ¿sí? Y esto pone un reto para esos cantones que se convertirán en ciudades de más de 1 millón de habitantes, y Guayaquil lo conoce muy bien, lo que es proveer agua potable, lo que es proveer alcantarillado y tratamiento a los efluentes de ciudades de 1, 2 y 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, eso también ejerce una potencial presión sobre el entorno. Y el gráfico que comparto en este momento nos muestra los cantones que mostraron un mayor crecimiento poblacional entre el 2001 y el 2010. Y podemos observar que muchos de esos cantones se encuentran tanto en las cercanías del río Daule, así como en lo que conlleva a la cuenca del río Guayas. Entonces, las ciudades crecen y este crecimiento urbano conlleva una mayor demanda de agua, pero también a una generación de mayores volúmenes de descarga, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones recordemos que en la historia del Ecuador lo hemos visto, el desarrollo urbano, el crecimiento urbano ha sido más rápido que el aprovisionamiento de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, en eso tenemos que trabajar, tenemos que poner mucha atención a que este crecimiento urbano vaya acompañado con una adecuada provisión de agua potable y de sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la situación en Ecuador sobre el agua y saneamiento, que es lo que nos concierne durante estos días en estas charlas? Bueno, en torno al agua y saneamiento, que corresponde al Objetivo de Desarrollo 6, vemos que en el Ecuador 7 de cada 10 personas beben un agua que es considerada segura, 9 de cada 10 personas cuentan con un saneamiento básico y 9 de cada 10 cuentan con una instalación adecuada para lavarse las manos. Sin embargo, los promedios a veces nos pueden engañar, dado que estos promedios están dados predominantemente por la situación en las grandes ciudades, ¿sí? En las capitales, en las cabeceras cantonales. Mas, sin embargo, en el sector rural existe aún una deuda, ¿sí? Y si pueden observar en la parte derecha de la lámina, se muestran algunos indicadores en torno a las deficiencias en agua potable y saneamiento en el sector rural. Entonces, cuando observamos a la cuenca del Daule con una lupa, conocemos que la cuenca del Daule está conformada por los territorios que corresponden a 28 cantones del país, ¿no? 28 cantones que conllevan a 4 provincias, la provincia de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo. Y allá en el año 2016, el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, llevó a cabo unas estadísticas ambientales bastante interesantes en las cuales se levantó información en torno a las condiciones ambientales y económicas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Y los resultados que nos muestran estas encuestas es, por ejemplo, que en la cuenca del Daule, 24 municipios de los 28 que se habían mencionado cuentan con alcantarillado, ¿no? Y estos 24 municipios proveen el servicio a la comunidad a través de 26 sistemas de alcantarillado sanitario. Sin embargo, hay una clara diferencia entre el aprovisionamiento de alcantarillado en la zona urbana versus en la zona rural. En la parte derecha de la lámina podrán, permítanme resaltarles, ¿sí? Se puede observar que para la zona urbana, el 82% de los cantones declaran tener alcantarillado sanitario, en tanto que para el sector rural, únicamente el 32% de los cantones de la cuenca del Daule declaran tener alcantarillado sanitario. En el caso de alcantarillado pluvial, ¿sí?, en la zona urbana, el 57% de los cantones declaran tener alcantarillado pluvial, en tanto que ninguno, o por lo menos no hay información en torno a la presencia de alcantarillado pluvial, del aprovisionamiento de alcantarillado pluvial para la zona rural. Entonces, estas gráficas nos muestran las diferencias que existen en el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento entre los sectores urbanos y rural dentro de la cuenca del Daule, ¿no? Otra estadística que nos muestra el mismo documento es que el 64% de los municipios proveen un tratamiento convencional previo a la descarga, empleando un total de 42 plantas de tratamiento. Durante el 2016, estas plantas de tratamiento lograron tratar 8 millones de metros cúbicos al mes. Sin embargo, los mismos números nos muestran que durante ese periodo hubieron cerca de 11 millones de metros cúbicos al mes de aguas servidas que no recibieron tratamiento y que fueron descargadas de manera directa hacia los cuerpos de agua dentro de la cuenca del Daule. Para terminar un poquito la parte de las estadísticas, pues 25% de los municipios en la cuenca del Daule tienen al menos un sistema de alcantarillado sin tratamiento, lo cual nos representa 12 sistemas que al 2016 descargaban hacia ríos, quebradas y otros sitios. Ahora, hemos mostrado cuál es la situación de la cuenca del Daule y la reflexión es, bueno, ¿qué necesitamos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? En este caso, aprovisionar de agua potable y de un sistema de alcantarillado y un tratamiento, un saneamiento integral. Entonces, cuando hablamos del tópico de la gestión de la cuenca del Daule y del rol que tienen los sistemas de tratamiento a cargo de los diferentes municipios, hablamos de dos elementos claves, que es el objetivo 6, que es proveer agua potable y saneamiento a la comunidad, y el objetivo 15, que es preservar esos ambientes de los cuales nosotros obtenemos esta fuente de agua, ¿no? Entonces, para recordar, como metas del objetivo 6, tenemos que de aquí al 2030 deberíamos alcanzar acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que sea asequible para todos.
Por otra parte, el objetivo 6.2 nos pide que hasta el 2030 logremos un acceso a servicios de saneamiento, higiene y adecuados, equitativos para todos. Y el 6.3 nos habla de mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación. Y ese es un mensaje clave. Para mejorar la calidad de agua, yo no necesito una planta de tratamiento de agua potable de más alta tecnología. Para mejorar la calidad del agua, yo puedo también mejorar la calidad del agua fuente, proteger mis aguas fuentes, a fin de que el tratamiento sea más sencillo, sea menos costoso y al final del día todos ganamos con eso, ¿no? Resaltar los impactos económicos. ¿Qué ocurre cuando nuestras descargas no reciben tratamiento, sean estas urbanas, industriales o agrícolas, ¿no? Bueno, las descargas con sustancias contaminantes pues, pueden conllevar no solo al deterioro del ecosistema, sino también a la pérdida de servicios ambientales. Por ejemplo, la afectación de un balneario, la afectación de una pesquería, la pérdida de una fuente de agua, la pérdida de biodiversidad, son algunos elementos que deben ser considerados al momento de analizar los efectos que tienen la contaminación de nuestros cuerpos de agua. Ahora, ¿cómo alcanzar un saneamiento en nuestras ciudades? El gráfico que estoy compartiendo muestra algunos elementos que quisiera resaltar. El uno es, para alcanzar agua potable y saneamiento necesitamos tener fuentes de agua segura, fuentes de agua que estén protegidas, ¿sí? Y que sean capaces de satisfacer las necesidades de la ciudad en términos de calidad y en términos de cantidad. Esta agua debe ser tratada, por supuesto, necesitamos plantas de tratamiento de agua potable, eso es innegable, ¿sí? Y hay varios actores a lo largo de este ciclo del agua urbana. Tenemos por un lado a las entidades de control, ¿sí? En el caso de la ciudad de Guayaquil hablamos de EMAPAC. Tenemos por otro lado las entidades encargadas de proveer el servicio. En este caso probablemente hablamos, por ejemplo, de Interagua en el caso de la ciudad de Guayaquil. Pero tenemos a otros actores también interesantes que juegan un papel importante en el acceso a agua y saneamiento. Y son las agencias de financiamiento. Porque hay una realidad en el caso de nuestros municipios, en muchos casos pequeños municipios, y es que los municipios en muchas ocasiones no cuentan con los recursos para poder proveer nuevas plantas de tratamiento de agua potable o nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas. Y es aquí donde estos entes de financiamiento entran en el rol, ¿no?, de ser un catalizador para poder acceder a esas tecnologías, ¿no? Y un ejemplo de eso es lo que está ocurriendo el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, en el cual estamos en fase de construcción de plantas de tratamiento para satisfacer para tratar los efluentes de cerca de 2 millones, 3 millones de guayaquileños, ¿sí? Con una inversión importante, pero una inversión que es provista a través de la confianza que la ciudad ha generado sobre estos entes de financiamiento. Algo que debemos reflexionar es estas obras de gran envergadura y de gran inversión no necesariamente son el mismo tipo de obras que deben ser implementadas en zonas rurales, ¿no? Existen alternativas para el aprovisionamiento de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales, tales como técnicas de saneamiento alternativo, técnicas de humedales artificiales, que son algunas nuevas técnicas que se están tratando de promover y que pueden llegar a satisfacer las necesidades del sector rural. Entonces, para ir cerrando mi intervención, pues los mensajes que quisiera compartir y dejar es, primero, reflexionar en torno a que la cuenca del Guayas está dedicada eminentemente a una actividad agrícola y que necesitamos mejorar nuestras prácticas agrícolas a fin de reducir el riesgo de contaminación de nuestros recursos hídricos, ¿no? El segundo mensaje es que los esfuerzos de conservación de la cuenca no pueden enfocarse exclusivamente en el control de las aguas que salen de nuestras ciudades, sino también recordar que el 80% del agua de nuestra cuenca es empleada por el sector agrícola. Entonces necesitamos también controlar y monitorear los efluentes que están surgiendo de esas actividades. La contaminación afecta la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, llegando a comprometer los costos de potabilización y el estado de nuestros ecosistemas e incluso tal vez la salud de nuestros habitantes. Los indicadores de acceso a agua y saneamiento han mejorado, pero aún tenemos una deuda con el sector rural, ¿no? Y las tecnologías centralizadas tradicionales pudieran ser no viables para el sector rural, siendo necesario buscar alternativas de menor costo, tanto de inversión como de operación, para que estos pequeños municipios sean capaces de proveer el saneamiento que sus pobladores merecen. Es lo que he querido compartir por el día de hoy. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a Luis Domínguez con su charla sobre desafíos de la expansión urbana y agrícola en la cuenca del río Guayas. Antes de presentarles a nuestro próximo expositor, les recuerdo que para participar con sus preguntas pueden hacerlo a través del chat de estos seminarios, de esta plataforma de Zoom que están compartiendo con nosotros. Eventualmente, si alguien pudiera y quisiera hacer preguntas en directo por video, también lo va a poder hacer. Un miembro de nuestro staff va a estar comunicándose para verificar algunos datos y poder acceder a esta forma de preguntar. Para la siguiente charla nos va a acompañar Giovanni Ginata. Él es un ingeniero agrícola con un máster en Ciencias en Biología Ambiental del Instituto de Tecnología de Georgia y un MBA. Es consultor para Conservation International para el desarrollo de negocios verdes en zonas de manglar y adaptación al cambio climático, consultor para la Corporación Andina de Fomento y Banco Bolivariano, consultor para The Nature Conservancy, para el diseño del Fondo de Conservación de Agua para Guayaquil, entre otros cargos de liderazgo que ha ejercido. Sin más, los dejo entonces con Giovanni Ginata, con su charla sobre la cuenca del río Daule y sus desafíos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por a todos los organizadores de este evento. Y quisiera pues comenzar explicando sobre la importancia de la cuenca del río Daule y los desafíos. Pero antes de entrar en materia del fondo como tal, sí quisiera dar un breve antecedente de lo que sucede en el Ecuador. A veces, como decía el doctor Domínguez, los promedios son perversos, los promedios pueden confundir. En el Ecuador y especialmente en la costa estamos acostumbrados a pensar de que somos ricos en recursos hídricos, porque a veces uno ve, más bien nuestro problema en época de invierno han sido las inundaciones, pero si uno ve este cuadro, este mapa que refleja el potencial hídrico del país, uno ve que en estas dos vertientes que tenemos, en el lado derecho, en el lado oriental o amazónico, la vertiente amazónica, y en el lado izquierdo, hacia el lado pacífico, pues la vertiente occidental, uno ve grandes diferencias. En un caso, pues, la zona amazónica es donde hay la minoría de la población, pero hay la gran mayoría de los recursos hídricos, donde está el 81% de los recursos hídricos del país. Y en el caso de la vertiente donde estamos nosotros en la costa, la vertiente pacífica, hay 88% de la población y 19% de los recursos hídricos. Sin embargo, aún en la zona nuestra, estamos muy por encima de los 1.700 metros cúbicos por habitante por año que estima la UNESCO que son la dotación crítica de agua que debe tener una población. Y uno diría, bueno, entonces estamos muy bien, pero si uno analiza ya en mayor detalle lo que sucede en el país, hay pues en la zona de la costa pues dos épocas muy marcadas, la época de lluvia y la época seca. Si uno ve la época de lluvia, y esto es un mapa del Ecuador en un mes típico de febrero, y uno ve pues los colores más oscuros en azul, son donde mayor abundancia de agua hay, uno diría, uno ya empieza a ver, aún en épocas de invierno, zonas marcadas en gris, donde se notaría la tendencia a un déficit hídrico, aún en zonas en época de invierno. Y si nos cambiamos a un mes de octubre, que sería un mes típico de verano, uno ve en los colores más intensos, anaranjados o rojos, las zonas con mayor problemas de déficit hídrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que en la costa a veces nos consideramos sobrados en recursos hídricos, sobrados en agua, hay zonas específicas del Ecuador y zonas específicas de la costa donde ya hay severos problemas de sequías y severos problemas de falta de recursos. Por eso la necesidad de trabajar no solamente en los aspectos de calidad, sino también de anticiparnos a los posibles y venideros problemas de cantidad o disponibilidad del agua. Inclusive este cuadro que pongo allí es un estudio que lo financió Interagua para determinar en la cuenca del río Daule zonas críticas en cuanto a problemas de erosión, es decir, determinar zonas con aportes negativos de pérdida de suelos hacia las microcuencas y cuencas que se depositan en la cuenca del río Daule. Y coinciden con algunas de las zonas que vieron en los mapas anteriores, donde en zonas bastante áridas de Manaví y Guayas ya se notan respuestas o
resultados catastróficos en cuanto a la pérdida de suelo, y ese suelo es el que produce los sedimentos en la cuenca. Entonces, tenemos problemas que resolver, y ya entrando en materia de la cuenca, ya el doctor Domínguez habló algunas de estas cifras, pero es importante recalcar que esta cuenca importantísima hidrográfica, que junto con el Babahoyo forman pues, el estuario de la cuenca del río Guayas, la cuenca del río Daule tiene una importancia capital en el país, porque vivimos allí cerca de un cuarto, del 25% de la población del Ecuador. Esto es una cifra enorme, 4 millones de habitantes. Vivimos en esta zona, una zona altamente productiva y que ocupa 13.540 kilómetros cuadrados, 28 cantones, 4 provincias y 68 juntas parroquiales. Es decir, es una zona de gran importancia productiva y social por la cantidad de personas que viven en esta zona del Ecuador. Inclusive de esta zona, de este territorio, como decía, son 4 provincias, pero las 2 provincias que mayor cantidad de cantones aportan a la cuenca son Guayas y Manabí, son las que mayor territorio ocupan. Y si bien es cierto, teóricamente, o no, técnicamente, los ríos nacen pues en sus orígenes en la cordillera, para propósitos prácticos, nosotros en el proyecto de Fondagua, en el Fondo de Agua Guayaquil, determinamos el inicio de nuestro trabajo desde la represa Daule Peripa, donde se acopian gran cantidad de metros cúbicos, son 6.000 millones de metros cúbicos, hasta la toma de agua de Guayaquil, hasta la entrada de agua de Guayaquil. Y hay que recalcar que la presa Daule Peripa tiene gran importancia estratégica, no solamente porque es una presa multipropósito que tiene también capacidad de generación hidroeléctrica, sino porque alimenta vía trasvases zonas a Santa Elena, a Manabí, en el embalse de La Esperanza y también el embalse Poza Honda, y además en el trasvase Daule Vinces a los ríos. Es decir que diversos sectores de gran importancia humana y productiva reciben agua de esta represa, y por eso la importancia de iniciar las labores de conservación desde ese importante depósito o reserva de agua. La problemática de la cuenca ya la ha mencionado el doctor Domínguez, pero básicamente la recalco en el sentido de que hay problemas de malas prácticas agrícolas, problemas de sedimentación, problemas de turbidez en el agua, problemas también con la deforestación, con la pérdida de suelos, y también los problemas vinculados con el cambio climático que hacen sobre todo a la zona baja, la cuenca baja del río Daule, muy susceptibles a futuros problemas de inundaciones. Es decir, hay una matriz de problemas de la cuenca del Daule que tenemos que proteger y defender. ¿Por qué nos importa la cuenca y defender la cuenca? Bueno, la primera respuesta y la más obvia, especialmente para los habitantes de Guayaquil, es que allí está el único punto, o los únicos puntos de toma, son 4 puntos de captación de agua del río Daule que captan cerca de 1 millón de metros cúbicos por día, están exclusivamente en el río Daule. Y todos los otros 27 cantones que están en la cuenca se alimentan de únicamente este río. Es decir, si algo sucediera en cuanto a la calidad o cantidad, toda esta gran población sería severamente afectada. Además, todos los efectos que pudieran afectar, por ejemplo, problemas de sedimentación, problemas serían resultantes también en incremento de costos. Es decir, no solamente el problema de proteger la salud, de tener la mejor calidad de agua, sino también desde el punto de vista práctico y operativo, las plantas, mientras más se deteriore la calidad de agua, también esto significaría mayores costos operativos para poder producir agua potable de calidad. ¿Qué es lo que el fondo de agua hace? Comencemos por definir qué es un fondo de agua. Típicamente un fondo de agua es un mecanismo, es una herramienta financiera que se establece básicamente para captar recursos públicos y privados, con el objeto de establecer un permanente plan de conservación y de protección de la cuenca. Es decir, es una herramienta de poder captar estos recursos y poder aplicarlos técnicamente en ejecutar programas y proyectos en pro de la conservación de este importante área hidrográfica. Nosotros no estamos solos en el Ecuador. El Fondo de Agua de Guayaquil es el 5º fondo creado en el Ecuador. El primero fue el Fondo de Agua de Quito, y luego vino el Fondo de Agua de Tungurahua, el de Azuay y también el de Loja. Pero además somos parte de una alianza latinoamericana de fondos de agua que agrupa una lista muy larga de fondos de agua alrededor de América. Es decir, estamos tejidos en una red
en la que compartimos esfuerzos y experiencias para poder fortalecer los fondos de la región. El Fondo de Agua de Guayaquil históricamente nace en el 2015 con una firma de una carta de intención con el entonces alcalde Nebot y con socios fundadores, entre esos MAPAC y Nature Conservancy. Y la primera misión que tuvo el fondo fue establecer este plan de conservación que fue adjudicado a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en esa época y que fue entregado a mediados del 2018. Para propósitos prácticos, el fondo empieza su carrera operativa a finales del 2018. Lo que hemos hecho desde el nacimiento del fondo es establecer una red de aliados, tanto de socios adherentes que son parte del directorio, que además aportan recursos, donde tienen importantes empresas como Codemet, Banco Bolivariano, Plastigama, CBC Tesalia, Cervecería Nacional, Interagua, EMAPAC, Nature Conservancy y EMAPAC obviamente como representante del muy ilustre municipio de Guayaquil. Y también hay socios de cooperantes técnicos y estratégicos como las universidades, como la SPOL aquí presente. Acabamos de firmar hace poco con la Prefectura del Guayas, como CEMDES, como la Cámara de Industrias de Guayaquil, como la Secretaría del Agua, que hoy en día es fusionada con el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Agricultura, y también una larga lista, digamos, de otras instituciones vinculadas con áreas académicas y también con áreas de investigación. Y estamos apostando a aumentar esta red para que a través de estos aliados podamos ejecutar de mejor forma el plan de conservación. Quiero insistir en el tema de la importancia del agua, y ya lo mencionó también el doctor Domínguez. Ya mencioné ampliamente la necesidad de proteger el agua por los aspectos del costo operativo y por la disponibilidad de agua de calidad, pero también quiero insistir en el hecho de que en la zona en la que vivimos en el Ecuador, especialmente la cuenca baja del Guayas y la cuenca baja del Daule, son zonas muy susceptibles o muy sensibles a los efectos del cambio climático. Y por ende somos susceptibles a los efectos de inundaciones. Por eso es que una de las labores del fondo es reducir los sedimentos, reducir la erosión que genera sedimentos y proteger la cuenca para que se minimicen o se reduzcan las posibilidades de inundaciones. Ya hay algún estudio importante financiado por la CAF y por EMAPAC en su momento, con una prestigiosa firma de Holanda, que determinó una serie de factores que tenían que ser hechos, entre algunos, el dragado, por supuesto, pero también está mencionado la creación de un fondo de conservación para poder evitar que se continúe con los problemas de erosión en la cuenca. Entonces es importante también por esa protección de las zonas bajas, poder establecer estas labores de conservación. El plan de conservación que se estableció en el estudio que se entregó en el 2018, establece 7 componentes. Un componente importante es el de mejoramiento de control continuo de la calidad del agua, que tiene a su vez 2 subcomponentes. Uno, una red electrónica de monitoreo de agua, hoy en día llamada Red SAICA, que cuenta con financiamiento del Banco Mundial y que ya está adjudicada y que debe empezar a construirse en estos próximos días, que establecerá 7 estaciones de monitoreo de agua y que entregará una riqueza de información que hoy en día no existe en ninguna cuenca hidrográfica del Ecuador y permitirá tomar decisiones de mejor manera para el manejo de la cuenca. Y ahí mismo también en ese componente hay un subcomponente vinculado con fortalecimiento y apoyo a los municipios para que estos municipios puedan financiar las plantas de tratamiento de agua que hoy en día no existen, como bien lo mencionó el doctor Domínguez. Y de ahí hay varios componentes vinculados con reforestación, conservación de suelos, recuperación de vegetación riparia, estabilización de riberas y taludes. Y hay un componente muy importante que es uno de los que más hemos trabajado este año, que es en el fomento y la aplicación de buenas prácticas agrícolas y ganaderas. Y finalmente hay un componente transversal de educación, de comunicación y de generación o de promoción de cambio de hábitos en la población en la cuenca. Aquí en este gráfico se ve un poco el dibujo de cómo serían las estaciones de monitoreo. Como les decía, estarían en 7 puntos. El primero es en la propia represa y el último en la toma. Y hay 5 restantes pues, en el camino de la cuenca. Y esto generaría, como decía, un importante insumo de información que permitirá tomar decisiones importantes y conocer cosas que seguramente hoy en día no están totalmente descritas. Poco para resumir, Fondagua en este año en los años 19 y en este año 2020 básicamente ha trabajado en 3 elementos. Uno, conjuntamente con algunos aliados,
en el fomento de buenas prácticas agrícolas, tanto con la creación o la intervención en 60 hectáreas manejadas bajo buenas prácticas agrícolas, y además en el establecimiento de algo que está recientemente en ejecución, de una finca demostrativa para enseñar estas buenas prácticas agrícolas a la población, especialmente en la Cuenca Baja, en las zonas arroceras. Y hay un fondo que se acaba de firmar entre TNC y AFD, que serviría para establecer 500 hectáreas de restauración y 5.000 hectáreas de conservación. Y el gran proyecto que lo maneja directamente MAPAC con estos fondos del Banco Mundial, que es cerca de $3 millones, que es el establecimiento de la red SAICA que mencionaba de monitoreo electrónico. Y eso resume básicamente el trabajo del año y concluye mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias también a Giovanni Ginata, secretario técnico del Fondo del Agua de Guayaquil, por su charla. Les reiteramos que estas charlas van a estar subidas al canal de YouTube de Veolia América Latina e Iberia en los próximos días para que puedan volver a chequearlas. También que pueden participar con sus preguntas a través del chat de esta plataforma, a través de la cual están observando esta serie de charlas. Inclusive pueden participar haciendo las preguntas en directo vía video, luego de la verificación que un equipo nuestro staff, se comunique con ustedes para ciertas verificaciones. Para la siguiente charla nos va a acompañar Jessica Guerrón. Ella es gerente de Medio Ambiente de Interagua S.A. Veolia. Como tal, es responsable del área de ambiente con roles principales dentro de la planificación, diseño y ejecución de la empresa, de la estrategia, compliance ambiental y directivas del Grupo para la Sostenibilidad, Sistema de Gestión Integrado y Laboratorio de Calidad del Agua. La charla que ella nos va a dirigir es Contaminantes Emergentes. Jessica. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Bueno, espero un ratito que cargue. Bueno, básicamente nosotros queremos traer a este webinar un tema novedoso, nuevo, que son los contaminantes emergentes. Básicamente queremos definir las generalidades, en qué estamos trabajando actualmente, qué resultados hemos tenido y unas pequeñas conclusiones. Entonces, primero quiero empezar con qué son los contaminantes emergentes. Entonces, hemos definido que son sustancias químicas, pueden ser microorganismos, microplásticos, con potencial de contaminar el ambiente y poner en riesgo la salud humana. Existe mucho desconocimiento de su toxicología y tienen altos costos para removerlos en los procesos de potabilización, al menos en los procesos convencionales. Está iniciándose mucha investigación al respecto, sin embargo, es importante conocer qué es lo que nosotros hemos definido. ¿Cómo se identifican? Básicamente, la presencia de estos contaminantes vienen de la medicina, de los químicos que ya lo han mencionado, de nuestra agricultura, agroquímicos específicamente, y pueden venir de otros. Por ejemplo, drogas, plásticos, etc. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la presencia de estos productos en la zona, luego realizar entrevistas con las personas, conocer qué productos están utilizando, base de datos con las diferentes instituciones que tenemos en el país, estudios previos que se hayan hecho de persistencia de los productos y otras tesis que tengan las universidades. Básicamente, ¿quiénes pueden identificarlos? Pues se requieren de equipos de mucha sensibilidad y tecnología para los compuestos que estamos buscando. Nosotros como Veolia hemos identificado algunos laboratorios que hemos podido obtener respuesta. Pueden existir más en la zona, pues aquí les damos algunos que se encuentran en París, en Argentina, Ecuador, Chile, que nos pueden ayudar a identificar estos compuestos. Nuestro estudio, Veolia ha iniciado un estudio de contaminantes emergentes en este año, que queremos básicamente determinar si existe o no la presencia de contaminantes emergentes a lo largo de la cuenca, determinar las principales fuentes contaminantes de acuerdo a la información que hemos recolectado con la bibliografía y la cartografía que hemos tenido acceso y corroborar estos datos obtenidos mediante el análisis de laboratorio y visitas de campo. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba Giovanni,
Nuestro interés está en la planta La Toma, porque es donde ahí captamos el agua para la ciudad de Guayaquil. Nuestro estudio básicamente ha considerado la presión y la vulnerabilidad ambiental, ha calculado el potencial de contaminación y el uso del recurso para determinar los riesgos que tenemos en nuestra cuenca. Este estudio lo estamos realizando con una ingeniera agroquímica que es francesa, de nacionalidad francesa, Anne Charlotte, y el periodo de estudios se está realizando por 1 año. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente identificar los mapas de riesgo. Como nosotros podemos ver, hay una vulnerabilidad en estos mapas. Se han analizado básicamente cartografía, el índice de suelo, la infiltración, el uso de suelo como tal, que también mencionaba Giovanni, también lo mencionó Luis, la hidrología del suelo y la vulnerabilidad anual, considerando nuestras 2 estaciones. Básicamente se han identificado estas zonas vulnerables hacia la presencia de contaminantes emergentes. Adicional a eso, se ha hecho un análisis de los mapas de presión a lo largo de toda la cuenca. Como ustedes ven, básicamente tenemos presiones agrícolas muy intensificadas, mango, el cacao, arroz, el maíz, que son determinantes para los contaminantes. Y pues hemos determinado unos mapas de riesgo. Hemos establecido un plan de muestreo a lo largo de nuestra cuenca. Hemos establecido 4 sitios de muestreo, empezando con el embalse del Daule Peripa, donde nace y donde hemos visto que no existe contaminantes. De ahí hemos bajado en las zonas que están identificadas acá de color rojo, que son Pedro Carbo, Santa Lucía y pues en nuestra planta de tratamiento La Toma. Durante todo este 2020 hemos hecho 2 monitoreos de contaminantes emergentes para poder conocer cómo está el potencial en nuestro río. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado el listado de contaminantes emergentes. Bueno, básicamente aquí es importante aclarar que hemos tomado una base de datos de las instituciones del país como Agrocalidad, donde se han identificado 1000 pesticidas y las bases del Ministerio de Salud Pública. Hemos cruzado estas bases y hemos logrado determinar en qué nos vamos a enfocar en el estudio. Hemos discriminado del estudio todo lo que son drogas y microplásticos, porque a lo largo de la cuenca vemos que las fuentes principales de contaminación o de donde podrían venir estos contaminantes básicamente son la agricultura, y hemos hecho estos cruces y hemos encontrado que tenemos que investigar 59 pesticidas, fármacos y contaminantes industriales. ¿Qué hemos encontrado aquí? Primero, es uno de los pocos estudios que estamos realizando en el país para determinar contaminantes emergentes. Necesitamos garantizar el recurso de agua para nuestras futuras generaciones. Debemos mantener estos estudios y las acciones para el manejo de la cuenca. El estudio de contaminantes emergentes es importante para nuestra calidad de agua del río. Según nuestros primeros resultados, sí existen presencia de plaguicidas, sin embargo, no sobrepasan los límites de calidad de acuerdo a la normativa. Sin embargo, es importante continuar investigando qué otros contaminantes pueden aparecer, incrementar estudios de acuerdo a la estacionalidad y los comportamientos de estos pesticidas, ya que al tener su interacción con otros elementos puede ser que no estén presentes como en un compuesto primario, sino ya degradado y en otros componentes. Adicional a eso, el uso de pesticidas en nuestro país tiene una carencia de legislación y existen incentivos a lo largo de la agricultura para el uso de pesticidas que son peligrosos y existe carencia de información técnica. Entonces debemos trabajar mucho en la investigación y pues obviamente este es uno de los estudios que Veolia quiere poner sobre la mesa para poder trabajar en conjunto con SPOL y con el Fondo de Agua para mejorar la calidad de agua del río. Gracias. Muy bien, gracias a la ingeniera Jessica Guerrón, gerente de Medio Ambiente de Interagua Veolia. Ahora, como les habíamos anunciado al principio, vamos a dar paso a algunas de sus preguntas y a otras que van a surgir desde aquí. Y una primera, desde la presentación de esta serie de webinars, para el ingeniero Ginata. Hablaba sobre el estrés hídrico. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hace 2 años se convirtió en la mayor ciudad del mundo, la primera capital del mundo
encarecer de agua potable. Usted dice que no hay problemas presentes en el país con suficiente provisión de acuerdo a normas de OMS respecto de acceso al agua, de 1.700 metros cúbicos hacia la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, hacia la oriental ni siquiera cabe mencionarlo porque es muchísimo en virtud de la población que tienen también. Así es. Pero la cuestión es que a pesar de eso podría haber inconvenientes para el acceso al agua, menciona usted. Esto se debe a influencias antropomórficas, es decir, a la influencia de las acciones del ser humano o a la naturaleza, o con qué preponderancia o peso una respecto de la otra. Creo que la mayoría, en la mayoría de los casos por efecto humano, justamente. Porque las zonas que uno ve en el mapa con mayores problemas, que son zonas secas de Manabí, zonas secas del Oro, en la parte costera me refiero, y parte de Guayas y de Santa Elena, han sido zonas severamente desertificadas por tala, por avance indiscriminado de la frontera agrícola, sin ningún manejo de sostenibilidad y básicamente con destrucción de bosques. Entonces, estas son las zonas que hoy en día empiezan, o en algunos casos ya están pagando la factura de carencia de agua. ¿Qué deben hacer las autoridades de esas jurisdicciones? Bueno, lo que debería de hacerse, y creo que estamos un poco tarde en algunos puntos, pero hay que comenzar a hacerlo, es básicamente reforestar, es recuperar lo perdido, establecer programas de restauración y de conservación de las áreas que quedan y de restauración de las áreas afectadas. Danilo Jácome, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Colimes, nos dice: estimados, el municipio de Colimes construirá una planta de agua en la parroquia San Jacinto con captación de agua del río Daule para potabilizarla, y un cantón vecino tiene su laguna de oxidación a 40 metros de la ribera del río. ¿Tendríamos problema con la calidad de agua e incremento en el costo de tratamiento? Luis Domínguez, quizás. Bueno, sí, muy interesante y muy buena pregunta. Y es parte del mensaje que daba al inicio, ¿no? Todos estamos embarcados dentro de este barco y todos tenemos que compartir y ser responsables con el recurso que tenemos. Efectivamente, pues previo a la instalación o a realizar una inversión tan importante y tan crítica para una comunidad como es la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, se debe confirmar la disponibilidad del recurso, la idoneidad del recurso. Y esa idoneidad no es solamente en términos de cantidad, sino también en términos de calidad. Y sobre todo, tener una visión de largo plazo. No podemos hacer una inversión para una planta que dentro de 10 años ocurra que el agua se ha deteriorado o que ocurra que el volumen haya disminuido. Por lo tanto, todas esas conversaciones se deben llevar a cabo entre los municipios que compartan, que están muy cercanos en cuanto a sus facilidades de saneamiento, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de la gestión de la cuenca, en el aceptar que todos hacemos uso de ese recurso y que por lo tanto estamos llamados a tener un manejo responsable. Gracias. Muy bien, también para Luis Domínguez, Montserrat Vélez le plantea lo siguiente: en la parte baja de la cuenca del río Guayas hay mucha agricultura, sobre todo cultivo de arroz. ¿Hay algún estudio que identifique la cantidad de plaguicidas altamente peligrosas que se utilizan en este cultivo? Bueno, dentro del SPOL, los primeros estudios que hemos hecho han sido a una escala de cuenca. No nos hemos enfocado en un sector agrícola en especial, sino que hemos apuntado a toda la región de lo que corresponde a la cuenca del Guayas. Y dentro de este estudio, pues se corrobora que tanto el sector arrocero como el sector bananero son los sectores que hacen uso de una mayor tasa de pesticidas dentro de la cuenca, ¿no? Y por lo tanto son los sectores en los cuales habría que seguir trabajando a fin de optimizar sus prácticas agrícolas y reducir tanto la descarga de fertilizantes como la descarga de pesticidas hacia los cuerpos de agua. Voy a abundar un poco en esa cuestión también, doctor Domínguez. Precisamente los cultivos, por ejemplo, de bananos más tecnificados tienen barreras naturales que impiden la deriva cuando la fumigación o los ciclos de fumigación se cumplen vía aérea, que además son los más bajos de la región en realidad. Hay buenas prácticas agrícolas en ese sentido cuando hay tecnificación. No ocurre lo mismo en ciertos cultivos, como por ejemplo los de ciclo corto, ha mencionado nuestra observadora, que en arroz sucede, y así cuando hay poca tecnificación suele pasar más. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hay que hacer allí? Claro, lo que ocurre a nivel país es que probablemente no existe un acompañamiento técnico, ¿no?, hacia el sector agrícola de pequeña y mediana escala. En muchas ocasiones el acompañamiento técnico lo otorga predominantemente quien vende el producto, ¿no? Entonces, tal vez sería más adecuado tener un acompañamiento imparcial
y un acompañamiento que tenga una visión más integral, no solamente de una aplicación de un producto para maximizar la producción, sino también de maximizar la producción sin comprometer la salud del operario, sin comprometer la salud de los habitantes y sin comprometer la calidad del agua y del entorno, ¿no? Entonces, eso se debe trabajar. Es decir, menor presencia privada y mayor presencia estatal, porque usted se refería a quienes venden los paquetes tecnológicos, que son las empresas interesadas precisamente. Es parte del análisis que se debe hacer como país. El mensaje es, el agricultor, el que está en el campo, el pequeño, mediana e incluso el de gran escala, necesita un acompañamiento para optimizar sus prácticas. Las estadísticas que compartía mostraban que en el país, o en la región, perdón, existen países que son capaces de producir igual o más que lo que nosotros hacemos, haciendo uso de menor cantidad de nutrientes y menor cantidad de pesticidas. Entonces, eso nos deja la reflexión en torno a si las aplicaciones que estamos haciendo son las más adecuadas o si estamos sobreutilizando estos agroquímicos en términos de nuestra producción. Y la respuesta la tienen estudios y el acompañamiento técnico. Perfecto. Para Jessica Guerrón, los resultados del estudio de contaminantes emergentes, ¿lo van a socializar con más detalle con las autoridades ambientales y agrícolas del país? Sí, definitivamente una vez que nosotros podamos tener resultados concluyentes, obviamente no queremos alarmar ni generar ninguna alerta, porque obviamente hemos venido estudiando y pues estamos trabajando para mejorar la calidad. Efectivamente sí, los daremos a conocer tanto a EMAPAC y a los entes reguladores para que conozcan y tengan una base de los resultados que hemos venido investigando. Estos estudios han sido privados eminentemente, es decir, por parte de Interagua de Veolia. Sí, han sido financiados y realizados por personal de Veolia. Perfecto. A ver, tenemos otras preguntas que nos efectuó Hugo Morán. Dice, ¿la reforestación es una buena práctica de los sectores agrícolas ante la problemática de la cuenca? Es algo que medianamente se respondió, pero quisiera nuevamente escuchar su definitivamente que sí. respuesta. Y sumado al gran concepto de buenas prácticas agrícolas, uno de las buenas tendencias es que no se tengan solamente, digamos, si yo soy arrocero, la tendencia normalmente es arrasar todo y tener pues solamente piscinas. Yo creo que una buena práctica es tener cierta cobertura vegetal, que no sea pues solamente el arroz, sino también tener áreas de reforestación, barreras que inclusive permiten el mejor manejo, digamos, de divisorio entre diferentes propietarios. Es decir, que hay que hacer una agricultura mucho más responsable y no pensar pues en estos monocultivos gigantescos donde hay un solo cultivo y generalmente se apunta a tener más problemas. Y allí, otra vez, una puntualización. Hay que repensar también la agricultura en una serie de sentidos, como por ejemplo el que usted acaba de mencionar. Si lo que queremos en Ecuador es monocultivos o pluricultivos, si es intensiva o extensiva la agricultura. Sí, porque hay varios modelos agrícolas. Hay el modelo típico agroindustrial, que es generalmente una agricultura de grandes extensiones, de monocultivos, de alto uso de pesticidas. Y hay una agricultura más agroecológica, por decirlo así, que más bien apunta a analizar el potencial del suelo, a tratar el suelo de manera distinta, a usar insumos orgánicos, a usar control biológico de plagas, a de repente alternar cultivos. Entonces, normalmente en el Ecuador nos estamos yendo mucho más hacia lo primero y creo que no debemos descuidar lo segundo. Deberíamos también ver otras alternativas que pudieran ser inclusive más rentables y más sostenibles para el pequeño agricultor. Marco Zumba pregunta, ¿son las marismas del río Guayas que generan un tapón salino, pero hasta dónde? ¿Aguas arriba tiene influencia este tapón salino? Ingeniero Domínguez. Bueno, la pregunta no está muy clara para mí, pero cuando hablamos de influencia de la marea, debemos recordar que cuando la marea ingresa dentro del estuario del Guayas, la marea tiene dos caminos que puede tomar, ¿no? La onda de marea. Puede ir por el río Daule, puede ir por el río Babahoyo. Lo que hoy en día ocurre es que el río Daule es un río controlado gracias al establecimiento de la presa Daule-Peripa. La presa Daule-Peripa mantiene un caudal mínimo estable durante todo el año, lo cual hace de que la onda de marea, la intrusión salina, no pueda acceder dentro del brazo del río Daule. Eso es lo que permite que hoy en día la ciudad de Guayaquil pueda potabilizar y contar con agua dulce a cualquier hora del día, en cualquier época del año, ¿sí? En tanto, el río Babahoyo no está controlado y dentro del río Babahoyo, pues sí podemos observar cómo esta onda de marea y esta cierta intrusión salina puede acceder un poco más adentro del territorio, ¿no? Recordemos que esta onda de marea
llegó a tener tanta influencia en épocas pasadas. Si uno revisa la literatura de inicios de siglo, podremos recordar que Babahoyo era conocido como bodegas, un sitio en el cual, en la época del transporte en tren, pues la carga comercial que iba de Guayaquil hacia el interior del país accedía tan solamente con ayuda de la marea hasta la ciudad de Babahoyo. O sea, podemos imaginar la fuerza que tenía, ¿no?, esta onda de marea. Muy bien. Juan Peñafiel, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo, plantea la siguiente inquietud. ¿Qué tan adecuado sería que una población se abastezca de agua de pozo cuando los sistemas de saneamiento son deficientes en muchos de los cantones de la cuenca del Daule? Luis Domínguez también. Sí, porque es una pregunta interesante para conversar. Como es el mismo mensaje. Recordemos, el aprovisionamiento de agua demanda de que la fuente sea capaz de responder a los requerimientos, cantidad y calidad. La primera pregunta es si existe un monitoreo de mediano o largo plazo que nos permita asegurar de que ese acuífero es seguro para proveer agua potable a la gente, ¿no? Y el otro aspecto es cuánta agua puedo yo extraer a este acuífero sin correr el riesgo de agotarlo, porque en el caso del Ecuador tenemos algunos casos en varios lugares en los cuales se han perforado pozos, se han establecido plantas, pero ocurre que luego de algunos años el pozo se secó, ¿sí? Y se secó porque el pozo no fue capaz de rendir la cantidad de agua que esa ciudad o esa parroquia demandaba. Entonces el establecimiento de nuevas plantas de agua potable debe estar acompañado con un estudio sólido que nos permita asegurar que en cantidad y calidad seremos capaces de responder a la necesidad de la población, no solamente hoy en día, sino durante los próximos años. Y sumado a los efectos del cambio climático, que es algo que también no lo hemos mencionado mucho el día de hoy, pero estamos en una época de cambio y el cambio climático puede conllevar a un cambio en la disponibilidad de estos recursos, tanto superficiales como subterráneos. Muy bien, les queremos agradecer su compañía a nuestros expositores de hoy, en el orden en que se encuentran en la mesa, el doctor Luis Domínguez, director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la que también es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, técnico del Fondo de Agua de Guayaquil, y a la ingeniera Jessica Guerrón, gerente de Medio Ambiente de Interagua Veolia. Les reiteramos que estas charlas van a estar subidas a la página de YouTube de Interagua, de Veolia, que se llama Veolia América Latina e Iberia. En las próximas horas vamos a subir las charlas tanto de ayer como las de hoy. Para mañana, 16 horas, vamos a tratar el tema Guayaquil, situación actual del tratamiento, construcción de las nuevas plantas y procesos de consecución de fondos con organismos multilaterales, un tema bastante relevante para los municipios y prefecturas del país que están abocados al cumplimiento de las normas ambientales que tratamos también en la primera charla de ayer. Así que los esperamos mañana a las 16 horas. Es todo. Buenas tardes.